es un tiempo especial donde vamos a la palabra del Señor. Y si usted trajo su Biblia, quiero que vaya a Mateo capítulo 13. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en su casa, amén. Mateo capítulo 13, vamos a leer en esta noche capítulo 13, versículo 31. Le voy a invitar a que se ponga de pie y los niños pueden pasar a su clase. Todos los niños pueden ir saliendo y pasar a su clase bíblica. Mateo capítulo 13, versículo 31. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Inclinen su rostro, vamos a orar en esta noche. Padre amado, le damos gracias por permitirnos, Señor, estar delante de su presencia, porque nos ha permitido adorarle, Señor. Le pedimos que prepare nuestra vida, Señor, y que sea usted, oh Padre amado, amado Espíritu Santo, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, oh Dios, y que su palabra, Señor, pueda dar fruto en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta metáfora nos representa la fe y nos enseña acerca de un humilde y pequeño comienzo. Una semillita de mostaza es algo, bueno, yo creo que acá no es muy común, pero es tan pequeñita, creo que es como un granito de ajonjolí, pero como más redondita, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice la parábola? Que el reino de los cielos es semejante a ese granito de mostaza que un hombre tomó. Y es algo parecido como cuando usted y yo creemos a la palabra de Dios y tomamos una palabra que Dios, de su palabra, de la que está escrita, y la tomamos y la hacemos nuestra. Amén. No sé, el pastor a veces ha mencionado que tiene un versículo favorito, ¿verdad? Y yo creo que esa semilla de mostaza puede ser esa palabra que quizás usted se identifica, o que esa palabra en algún momento usted dice: esa palabra yo la tomo, esa palabra es mía, y la ponemos por obra y empezamos más adelante a ver ese fruto. Y a veces quizás yo creo que a veces podemos caer en el error de menospreciar la semilla que muchas veces tenemos en nuestra mano. Amén. Podemos menospreciar y a veces pasamos por alto el poder que una semilla tiene. Si usted se fija, desde los hermanos que cultivan lo saben mejor, ¿verdad? Pero desde que usted deposita esa semilla en esa tierra, esa semilla muere, luego brota y empieza más adelante a dar un fruto. Entonces no podemos menospreciar la palabra, no podemos menospreciar quizás ese versículo. Yo creo a veces los que tenemos la Biblia en el teléfono, de repente cae ese versículo del día, y a veces puede parecer algo tan básico, ¿verdad? Algo tan insignificante muchas veces, pero si usted le pone atención a lo que usted está leyendo y usted se apropia, usted puede ver la mano de Dios en su vida. Entonces, hermanos, debemos de creerle al Señor. ¿Cuántos creemos en el Señor? La fe es algo que nosotros no debemos de pasar por alto, y ese es el tema de esta noche: la familia y el granito de mostaza. ¿Cuánta fe hay en su casa? ¿Cuánta fe hay en su familia? ¿Cuánta fe hay? ¿Será que si el Señor llega, la Biblia dice que cuando llegó a cierto lugar, Él fue y halló mucha fe, y en otros lugares hallaba poca fe? Si el Señor visitara su casa, si el Señor llegara donde usted está, o aún si el Señor visitara su corazón, ¿cuánta fe el Señor encontrará en usted? ¿Cuánta fe hay en usted? ¿Por cuántas cosas le estamos creyendo al Señor? A veces nos sucede, y digo nos sucede porque me incluyo, que muchas veces quizás nos podemos cansar de orar por algo. A veces tenemos deseos, tenemos peticiones, tenemos anhelos en nuestro corazón, y a veces, hermano, pareciera que se ve tan lejano. Amén. Y están tan lejanos y quizás pareciera que muy lejos de nuestra realidad, pero lo sobrenatural de la semilla y de la palabra de Dios y de la fe que usted y yo
¿Cuántas cosas usted y yo no podemos alcanzar por medio de la fe? ¿Cuántas cosas no podemos alcanzar? ¿O cuántas cosas hemos alcanzado ya hasta este día, hasta este momento? ¿Cuántas cosas usted ha alcanzado por medio de la fe? Y yo creo que muchos están pensando ya en algunos testimonios y están diciendo: yo di la mano de Dios en esto, yo alcancé esto porque yo le creí al Señor. Entonces podemos darnos cuenta que ya hemos alcanzado cosas por medio de la fe. Hemos logrado, hemos alcanzado, hemos recibido por medio de la fe. Pero aún podemos seguir creyéndole a Dios por algo más grande. Amén. Podemos seguir pidiéndole al Señor, podemos seguir clamando. Y sabe que una de las características de la semilla de mostaza, le estaba leyendo que es bastante resistente. Dice que aunque usted quizás se pare en esa semilla, no se quiebra, no se rompe, ¿sí? La semilla no se rompe, y aún dice que aunque la pase por el fuego, resiste, ¿sí? Y mire qué bonito es la fe por la comparación que hace. ¿Cuántas veces nuestra fe o su fe y mi fe ha sido probada? Pregúntele que está a su lado: ¿cuántas veces tu fe ha sido probada? Yo creo que muchas veces nuestra fe ha sido probada, y yo creo, hermano, que muchos de los que estamos aquí, o todos los que estamos acá, podemos dar fe de que nuestra fe muchas veces ha sido probada. Amén. Han habido dificultades, han habido quizás luchas, pero usted ha seguido en pie porque la fe es lo que a usted lo sostiene, es lo que a mí me sostiene, nuestra fe. Entonces es por eso que nosotros debemos alimentar nuestra fe. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Entonces lo que nosotros creemos, eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos lleva a alcanzar quizás no su realidad, lo que usted está viendo, y sí hay situaciones que son reales en su vida, pero dice la Biblia que nosotros no andamos por vista, sino que nosotros creemos al Señor, creemos que Él se va a glorificar, creemos que Él va a obrar, que Él va a hacer. Y por eso es que muchos de nosotros estamos aún en pie. Romanos 10:17, si usted tiene su Biblia ahí, hermano, puede buscarlo, siéntase en confianza. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros constantemente estemos alimentando nuestra fe. Miren, nuestra fe puede ser alimentada de muchas maneras, desde los tiempos de oración que muchas veces tenemos, las alabanzas, a veces nos congregamos, venimos a la iglesia, recibimos la palabra, y aún a veces en la casa, en la radio, ¿verdad? Estamos poniendo alabanzas, prédicas, enseñanzas, y estamos siempre alimentando. Eso es algo muy importante que no debemos de pasar por alto. No podemos menospreciar una palabra que vamos a recibir. A veces menospreciamos quizás a un culto: hoy no voy a ir al culto, y menospreciamos esa semilla que va a ser sembrada porque no nos congregamos, porque la dejamos pasar por alto. Pero usted quizás no le pone interés a la semilla que va a ser sembrada y al fruto que esa palabra pudo haber dado en su vida. Y a veces nos perdemos de bendiciones. ¿Por qué? Porque no recibimos esa palabra, y nuestra fe, ¿no es cierto?, que muchas veces es debilitada. Entonces, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que usted tenga la oportunidad de alimentar su fe, no pierda la oportunidad. Cada vez que tenga la oportunidad de congregarse, no pierda la oportunidad. Cada vez que usted siente ese deseo de orar, la iglesia está abierta los de martes a viernes, entonces no se pierda de la oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando algo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y sabe que lo interesante de esto es que a veces estamos en la misma condición, estamos en el mismo lugar, con la misma gente, dicen, pero no avanzamos porque no estamos siendo alimentados, no estamos siendo fortalecidos. Entonces son cosas que debemos de no pasar por alto en nuestra vida. Queremos crecer, queremos llegar a ser como ese árbol que dice que las aves del cielo llegan y hacen sus nidos, encuentran un lugar acogedor. Entonces nuestra fe empieza con ese granito, ¿verdad? Pero puede ser un árbol tan grande, puede ser algo tan precioso, de lo cual nosotros vamos a disfrutar, vamos a ver los beneficios de lo que nosotros obtenemos por medio de la
Entonces no sé cómo está, si usted todavía tiene su semillita, si usted solo sabe que tiene esa fe que usted tiene en su mano, quizás en su corazón, esa semilla, pero es tiempo de depositarle y creerle al Señor. Hermanos, todos creemos en algo. Allá en Día Café dice, todos creen en algo, yo creo que me tomaré otro café, no sé, tal vez algunos ya lo vieron. Entonces, todos creemos en algo. Hermanos, creámosle al Señor. En Dios no hay falla. Hebreos capítulo 10. Abra su Biblia nuevamente, Hebreos capítulo 10 del versículo 24. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Hace referencia que no debemos de dudar. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y si consideramos unos a otros para estimularnos, o sea, para motivarnos, para incitarnos al amor y a las buenas obras. Entonces, una de las cosas que a veces empezamos en este camino, empezamos a buscar al Señor, pero qué difícil es mantenernos. Porque qué bonito fuera cuando llegamos a ese nivel alto de decir, me siento lleno de Dios, siento que estoy viviendo la plenitud del Señor, y qué bonito es estar en ese lugar y mantenernos hacia una línea recta, ¿verdad? Pero no, muchas veces hay momentos donde bajamos, hay momentos donde usted está luchando con una y otra cosa. Entonces, pero que nos mantengamos firmes aún en esas circunstancias, en esos momentos, y no dudando al Señor. Sí estoy pasando esto, pero estoy creyendo la palabra, estoy creyendo que Dios está ahí para glorificarse. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sigue ahí moviendo su Biblia, yo creo que algunos hoy la van a desempolvar. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hay un galardón para los que buscamos al Señor. ¿Cuántos lo creen? Hay un galardón, hay un premio, hay un reconocimiento que viene a nuestras vidas cuando nosotros creemos al Señor y nosotros le buscamos. Todo lo que nosotros hacemos para buscarle, el Señor nos va a premiar. El Señor tiene un galardón preparado. Así que no se canse, dice otro versículo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quizás no esté viendo usted en este momento la cosecha, ¿verdad? Quizás no está viendo ese fruto, pero va a llegar el momento donde usted va a cosechar. Va a llegar el momento donde usted va a ver ese fruto. Va a haber ese momento donde su semilla ya no va a ser una semilla, sino que se va a multiplicar. Amén. Entonces debemos de buscarlo. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer varios versículos. Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Sabe qué? La fe es la fuerza vital de un cristiano. Eso es lo que a nosotros nos mantiene siempre caminando, siempre buscando, es la fe. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y aquí vamos a ver cómo Dios nos ha llamado a ser a la luz. Dice, el cual nos ha llamado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces yo no sé de dónde Dios lo sacó a usted, pero sabe, hermano, que el Señor nos libró de algo. El Señor nos libró de algo. Yo recuerdo siempre cuando el día que yo llegué a la iglesia, y yo no era que llevaba una vida desenfrenada, pero yo recuerdo cómo mi vida dio un giro. Entonces el Señor, todos tenemos un testimonio donde Dios hizo algo en nosotros. Y dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muchas personas, hermano, siguen en esa situación, siguen atados a la oscuridad, siguen atados a pecados, siguen atados, y hay momentos en los cuales nosotros debemos de entender algo. Debemos de comprender la diferencia en andar en tinieblas, una persona que vive en algún pecado, vive lejos de Dios, y enfrentar momentos sombríos en nuestra vida. Son cosas diferentes. Entonces, pero de ahí es donde Dios nos ha sacado, donde Dios nos ha llamado. Y hay pecados, hay iniquidades, hay rebeliones muchas veces en nosotros, y aún de ahí el Señor nos ha sacado, nos ha liberado. Pero debemos de cuidar. Aún ahí está esa llamita, aún ahí está el Señor siempre hablándonos, aún ahí está el Señor siempre no nos deja, no nos suelta el Espíritu Santo, y podemos dar fe y podemos dar
Santiago nos dice, capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, aún ahí, si usted se da cuenta, aún ahí estamos pecando muchas veces. Sabiendo hacer lo bueno, dice el versículo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado de hacer? ¿O cuántas cosas no hemos querido hacer simplemente porque no sé, porque no quiero? El otro día le estaba hablando con una joven y le digo, ¿por qué no llegaste a la iglesia? Y me dice, es que no tenía ganas. Así, ¿verdad? Bien sincera, se agradece, se le aplaude, ¿verdad? Su sinceridad. Pero hermanos, dice la Biblia, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos pecados será que usted y yo estamos cometiendo porque no estamos haciéndolo para el Señor? ¿Amén? ¿Sí me entiende? Porque a veces miramos los pecados, ¿verdad? Y sí, pero hay pecados que dice la Biblia que, con solo el hecho de no hacer algo que nosotros sabemos que debemos de hacerlo, estamos pecando también de esa manera. Entonces podemos, hermanos, por medio de la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo y que le hemos conocido y que sabemos acerca de su voluntad y sabemos acerca de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces tengamos cuidado. Y aparte de los pecados que muchas veces hay, no vamos a estar pecando de más, ¿verdad? De no hacer algo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. Ahí te habla, dígale al que tiene al lado, a su derecha, izquierda. Entonces, desde el principio, Dios estableció un orden, normas. Y en Génesis capítulo 1, si usted se fija del versículo 28 al 30, Dios nos dio algo bien especial y nos entregó en nuestras manos algo bien poderoso. Y es el dominio sobre la creación. Si usted lee del versículo 28 al 30, va a encontrar tres palabras claves. Sojuzgad, señoread, y aquí os he dado. Dios delega, dice, administración, dirección y gobierno en Adán. Entonces, así mismo a la raza humana Dios nos ha dado el poder para poder administrar. Dios nos ha dado bienes, Dios nos ha entregado cosas a nosotros para que nosotros las administremos, para que nosotros podamos darle dirección, para que nosotros podamos gobernar sobre ellas. En ese tiempo lo hizo con Adán, y en este tiempo sabe que Dios también nos ha dado esa mayordomía. Él es el creador y Él es el dueño, pero cada uno de nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos dio, de todo lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, de todo lo que Él ha creado. Y en Salmos, vaya a Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y vemos, Él es el creador, Él es el dueño de todo, y lo afirma acá en Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos nosotros le pertenecemos al Señor. Y en Salmos 39, más adelante, 5 y 6 dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. ¿Cuántos años tiene? Pregúntale que está a su lado, ¿cuántos años tienes? Ya entró a los 60. Ciertamente dice, es con 28, es completa vanidad. Mire lo que dice la palabra, es completa vanidad todo hombre que vive. Y se pone más bueno, mire, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. A veces nosotros pensamos que vivimos como que vamos a ser eternos, y lo que dice la Biblia, la verdad es que es muy cierto. Y lo voy a leer una vez más, dice, de aquí, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana y amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. A veces nos afanamos y trabajamos y todos queremos mejorar, ¿verdad? Queremos tener nuestras cositas y llevar quizás una vida más cómoda, pero no debe de ser lo principal en nuestra vida. No debe de ser a lo que nosotros
en nuestra vida. Y en Mateo 22 habla acerca de eso, de que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y muchas veces con solo ese punto, muchas veces estamos rechazando, ¿verdad?, ese versículo y no estamos amando al Señor. Y vamos a ir a ver más adelante acerca de cómo debemos nosotros de administrar nuestro tiempo. Y en esta vida dice tan corta, debemos primero no perder la fe. Amén. ¿Cuántos alguna vez han sentido que han perdido la fe? Amén. A varios nos ha pasado, ¿verdad? Y de repente estamos pensando, ¿y será que el Señor me escuchó? ¿Será que el Señor va a responder? Y dice que no perdamos la fe, que nuestra fe debemos de cuidarla. Dice que la fe resiste. Entonces nosotros tenemos la capacidad, diga, yo tengo la capacidad de resistir. Dice la Biblia, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Y él huirá de vosotros. Entonces, hermano, usted tiene la capacidad de resistir. Usted tiene la capacidad de aguantar muchas pruebas. Cuando su fe es probada, usted tiene la capacidad de salir de eso que usted quizás está viviendo en este momento. Dios le ha dado la capacidad, Dios le ha dado la fuerza, y aún el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Y hay una palabra bien interesante que encontré que habla acerca de paracletos, que dice que un paracleto, en nuestro caso, es el Espíritu Santo que ha sido asignado a nuestra vida. Mire qué bonito. Ha sido asignado a nuestra vida para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para capacitarnos. Entonces, hermanos, usted y yo no estamos solos y nunca hemos estado solos, sino que el Señor siempre ha estado al pendiente de nuestra vida. Entonces, creámosle al Señor. No importa lo que usted esté viendo en este momento, no importa lo que usted esté pasando, créale al Señor y sea un buen mayordomo de lo que Dios le ha dado a usted, de lo que Dios me ha dado a mí. Seamos buenos mayordomos. Y sabe que hay enemigos que se levantan en contra de esto, y es nuestra humanidad. Amén. Es nuestra naturaleza humana se levanta en contra de esto, el humanismo, el consumismo, los deseos, y todo esto muchas veces nos viene a separar del propósito de Dios. Muchas veces esto nos viene a apartar. A veces hay distracciones, hay cosas que nos sacan del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no le hemos dado a Dios el primer lugar y porque no le estamos creyendo. No menosprecien la palabra de Dios, no menosprecie la semilla, no menosprecie lo que Dios puede hacer en usted. Créale al Señor, hermano, por cosas grandes. A veces nos cuesta soñar, ¿verdad? Y a veces pedimos poco, pero podemos pedirle al Señor, hermano, y si en su voluntad está, Él puede hacerlo. Entonces, pero no permita que estos enemigos que se levantan en contra de nuestra naturaleza humana, que nos separen del propósito de Dios y que vivamos alejados. Cuando no le estamos dando el primer lugar a Dios, estamos alejados de Él, porque nos estamos, en pocas palabras, rebelando en contra de la palabra de Dios. Si Él nos pide algo, ¿por qué no dárselo? Si Él nos está pidiendo, si Él nos está diciendo, Él nos está hablando a nuestro corazón y constantemente está poniendo ese sentir, y muchas veces aún nosotros nos resistimos y no queremos hacerlo porque Señor, porque estoy ocupado, Señor, por esto, Señor, y tenemos tantas excusas cuando no queremos darle al Señor el lugar que Él se merece. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que Dios puede glorificarse en nuestra vida. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Vaya más adelante. En el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con, ¿qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A veces en nuestro corazón podemos ser egoístas, y cuando hacemos las cosas, dice la Biblia que no lo hagamos por contienda o por vanagloria. Antes bien dice, todo lo que hagamos, hagámoslo ¿con qué? Con humildad. Hagámoslo con humildad y no por vanagloria, estimando a cada uno, dice, de los demás como superiores a él
mismo. Yo creo que, hermano, que si nosotros vemos a las demás personas, vemos a todos como superiores a nosotros mismos, usted va a tener, y yo voy a tener respeto por las demás personas. Pero a veces nos creemos como superiores a una persona y sentimos que podemos atropellar, sentimos que podemos como decir o hacer lo que queremos porque nos sentimos un poquito muy grandes, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no debe de ser así. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces es importante que nosotros busquemos al Señor. Yo no sé la manera en que usted lo hace, yo no sé la manera, cuál es la rutina diaria de su día, pero sí yo quiero animarle a que usted pueda involucrar a Dios en su diario vivir. Estamos buscando al Señor, sí, los días de culto, pero también en nuestra casa, que podamos buscar al Señor, que podamos estar en esa comunión, que podamos estar llenos de su presencia, que podamos ser llenos de su Espíritu Santo. Yo recuerdo hace unos años que yo oraba más por ser llena del Espíritu Santo y constantemente buscaba y oraba, pero de repente fue como que la oración fue cambiando. Y es una necesidad que nosotros tenemos de buscar al Señor constantemente, cada día. Como les digo, a veces estamos aquí y un día usted puede estar abajo. Sería bonito, ¿verdad? Si estamos aquí, quedarnos ahí, pero no es así. Entonces, cuidemos nuestra vida espiritual. Usted cuide su relación con el Señor, porque a veces, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos o pretendemos hacerlo y a veces aún pensamos que podemos engañar al Señor y es mentira, ¿verdad? No podemos hacer tal cosa. Entonces, no pierdas la fe en su casa, en su familia. Si el Señor llega hoy, ¿cómo va a encontrar su casa? ¿Qué tanta fe hay en usted? Hace poco yo hablaba con una hermana de Honduras y saben que esta hermana, es increíble la fe de esta mujer. Hay de toda la iglesia, yo sé, pero me dice, ¿sabe qué, hermana? Me dice, yo siempre los días de culto yo cierro y yo me voy para la iglesia. Y una vez tenía clientes, dice que no dejaban de llegar y dejó hasta el negocio y dijo, yo voy al culto y después regreso a cerrar. Cuestiones de fe y convicciones, ¿verdad? Cosas muy personales. Pero ¿qué va a encontrar Dios en nosotros? ¿Qué es lo que Dios va a encontrar? Y no se trata como lo que yo pueda decir, sino lo que la Biblia nos quiere enseñar, lo que la palabra de Dios nos puede enseñar en esta noche. Amén. Porque no se trata de mis opiniones, de mi deseo, de lo que yo pueda decir, sino de lo que Dios quiere hablar con su vida y de su relación con Dios en esta noche, de lo que Dios puede hacer y de las cosas que usted puede acomodar para que Dios pueda ser glorificado en usted. No pierda la fe y que su familia pueda imitar también esa fe, porque hay ejemplos de la abuela, de la mamá, donde vemos que dice una fe no fingida, como la que habitaba en tu abuela, como la que habitaba en tu mamá. Entonces yo creo que a veces podemos tener problemas reales, ¿verdad?, con nuestra fe. ¿Será que nuestra fe es genuina? ¿Amén? ¿Cuántos podemos decir que nuestra fe es genuina? Y el suspenso, ¿verdad?, el silencio. Entonces muchas veces, hermanos, estamos fallando en nuestra fe. Tenemos que creerle de verdad al Señor y debemos de ser buenos administradores de nuestro tiempo, debemos de ser buenos administradores de nuestro cuerpo, de nuestros recursos, de nuestros dones espirituales y de los talentos naturales que muchas veces tenemos. Debemos de darle al Señor lo mejor, debemos de buscarle, debemos de tratar la manera de estar siempre llenos de Él. Y yo quiero invitarle a que usted pueda ponerse de pie y que usted pueda hablar con el Señor en esta noche y que el Espíritu Santo pueda hablar a su vida, pueda hablar a su corazón. Y si algo yo le puedo decir, que el Espíritu Santo está y habita en medio de nosotros para bendecirnos, para fortalecernos, para guiarnos. Usted puede decirle al Señor en esta noche: Señor, yo necesito que tú me llenes. Señor, yo necesito que tú me sacies. Y usted, yo no sé, hermanos, pero muchas veces hay vacío dentro de nosotros. Muchas veces hay vacío, muchas veces aún pueden haber heridas dentro de usted. Y Dios puede sanarlas, el Espíritu Santo puede sanarlas. ¿Sabe, hermano, que el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, para acompañarnos? Y muchas veces, aún sabiendo que el Espíritu Santo está asignado para asistirnos, para estar entre nosotros, muchas veces no le damos el lugar que Él se pertenece. Muchas veces lo ignoramos, muchas veces simplemente seguimos nuestra vida ignorando que Él está
porque a mí también me ha pasado. Pero que en esta noche usted pueda decirle al Señor: yo quiero que tú me llenes, yo quiero que tú me fortalezcas, yo quiero que tú obres en mi vida, que tú puedas glorificarte, que tú puedas llenarme, que tú puedas recorrerme en esta noche, que puedas recorrer mi ser, mi mente, mi espíritu, y que podamos ser renovados, hermanos, que nuestra fe pueda ser fortalecida, para que Dios pueda ser glorificado, para que su nombre pueda ser exaltado a través de nuestra vida. Muchas veces hemos menospreciado la presencia, esa semilla, esa palabra, pero hermano, que hoy usted una vez más pueda creer que Dios quiere hacer cosas aún mayores en su vida. Levante sus manos al cielo